Listo. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar que tendremos el día de hoy. Tenemos el gusto de presentarles, como ya lo saben, estos temas que tienen que ver con temas de agentes de IA para específicamente la industria financiera y de seguros. Para este webinar tenemos a dos invitados muy especiales. Voy a dejar que ellos obviamente se presenten por su parte, pero les adelanto que tenemos a Otoniel Luzga, quien es nuestro director de operaciones, y a Adrián Infante, quien es el líder de nuestro AI Center o nuestro centro de IA aquí dentro de Soft. Entonces, Otto, Adri, bienvenidos. Otto, estás en mute por si algo. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. El objetivo del espacio es contarles un poco de nuestras experiencias, lecciones aprendidas, errores que hemos cometido y mejores prácticas que hemos encontrado a la hora de construir agentes, unos agentes que nos han ayudado muchísimo, sobre todo en todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo de software. Y pues actualmente en Sofca más o menos el 80% de nuestros clientes son de banca y seguros, así que son agentes que lo que hemos construido pues se ha venido aplicando en estas industrias con resultados muy buenos hasta el día de hoy. Entonces la idea es compartir un poquito y si quieren a medida que vamos avanzando, si tienen dudas nos las van dejando ahí por escrito, ¿cierto, Manuel? Que se puede así, que ellos vayan dejando las dudas y nosotros volver al final y responderlas. Claro que sí, o igual en cualquier caso, también si vamos viendo que se presentan dudas de lo que vayamos hablando en el momento y da la oportunidad de ir haciendo las preguntas, vamos a ir haciéndolas, vamos a dejar la caja pues para que puedan ahí responder absolutamente todas las preguntas que tengan. Perfecto, o sea, y al final ustedes se llevan algo de esas lecciones aprendidas o dicen si va a construir un agente, esto debería tener en cuenta o no cometer los errores que nosotros cometimos. Creo que el objetivo del webinar se cumple. Así que, sin más, Adri, dale vos adelante. Vale, muchas gracias, Otto. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Adrián Infante. Lidero en este momento el centro de IA de Sofca y la idea, como dice Otto, es justamente iniciar una conversación alrededor de, no de tendencias, sino de realmente qué está pasando cuando llevamos agentes a producción, ¿sí? Cómo estamos realmente aplicando la inteligencia artificial, cómo estamos haciendo validaciones de arquitectura, de costos, de integraciones y cuáles son justamente esas lecciones aprendidas. Entonces, para hablar un poco de esto, vamos a iniciar hablando de justamente qué nos hubiese gustado a nosotros saber o que nos contaran antes de iniciar la construcción agéntica. Entonces, partiendo de allí, nosotros arrancamos toda nuestra fase de co-creación con un modelo que se llama Scale, que nos ha permitido seleccionar oportunidades y poderlas escalar en un proceso grande, pero durante esas oportunidades de mejora o oportunidades que se convirtieron después en un agente, tuvimos unos procesos bastante grandes con... Perdonen un segundo. Si no se puede ver la PPT, ¿cierto o no? Ahí ya se ve, ¿cierto? Ok, perfecto. ¿Firmas en más? Ahora sí, se está viendo. Listo. Entonces, justamente tuvimos que iniciar haciendo hipótesis e ideas, ¿cierto? ¿Qué creemos que podemos impactar? ¿Cómo lo podemos impactar? Después de eso hicimos POCs, algunas pruebas de conceptos que nos permitieran dar viabilidad a esas ideas. ¿Será que esto sí es posible hacerlo? Tenemos una limitante importante todavía con la inteligencia artificial y es el contexto, la cantidad de tokens que podemos consumir. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de cómo mi idea impacta un proceso y cómo este proceso lo puedo transformar con inteligencia artificial o lo puedo ampliar o lo puedo aumentar. Entonces, partiendo de allí, en un principio dijimos, nada, hacemos una hipótesis, una prueba de concepto y nos vamos a producción. Pero en la realidad no fue tan así. Entonces, partiendo de allí, lo cierto fue que dicha hipótesis se fue hacia una prueba de concepto, después a un piloto, después a una refactorización de la misma con las personas expertas y posteriormente a una fase de pruebas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en entornos regulados, y más cuando estamos hablando en entornos bancarios, de seguros, de retail, entre otros, pues hay unas pruebas de seguridad que se deben cumplir y que deben cubrir correctamente las políticas de cada una de estas áreas, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, estas pruebas
al final empezaron de una u otra forma a retrocedernos a la hipótesis, a retrocedernos a la prueba de concepto, a retrocedernos al piloto, y ya después de muchos retrocesos, por eso en muchas líneas acá, fue que logramos realmente una salida a producción. Entonces, a día de hoy, ya yo digo, sé que no es únicamente la hipótesis y la POC, sino que esa POC la debo llevar a un piloto en entorno real, debe ser refactorizada. Tenemos muy claro bajo un gobierno qué pruebas, no solo pruebas de estrés y no solo pruebas unitarias, qué pruebas de seguridad debemos hacer para posteriormente allí sí realmente salir a producción. Entonces, nos hubiese gustado quizás no dar tantas vueltas en cada una de estas, sino poder decir este es como un camino feliz, pero a día de hoy digamos que ya hemos logrado realmente encontrar ese camino feliz. Luego de esto, empezamos a conversar mucho alrededor de cómo impactar nuestra operación y surgió un problema bastante real, que no es el hype, no es la IA es maravillosa y con la IA puedo implementar todo muy rápido. Sí, hay cosas que se pueden hacer muy rápido, pero es muy difícil lo que hacemos muy rápido, llevarlo a producción sin haber cubierto pruebas de seguridad, por ejemplo, sostenerlo en el tiempo si no tengo claro cómo va a madurar ese proceso, hacerlo en entornos regulados donde las regulaciones impactan directamente las reglas de negocio y esas reglas de negocio impactan de manera positiva o negativa o para mejoras los agentes y escalarlo. Tenemos muchas empresas a día de hoy levantándonos la mano porque en medio del hype del año pasado para estas fechas, N8N era lo máximo y subieron mucha información en N8N, y a día de hoy que quieren empezar a madurar y escalar, se han quedado también un poco cortos. Entonces hay que tomar decisiones no solo pensando en el hype de ahora, sino en cómo lo sostengo y cómo lo escalo. Y cómo crece esto con mis regulaciones y con mis reglas de negocio. Dentro de todo esto nos encontramos 3 dolores principales que, sin importar el caso de uso, ya sea del área de management, de desarrollo de software, de DevOps, de calidad, entre otros, siempre nos los topamos, y fue la operación, cómo opera realmente el proceso, los riesgos, cómo disminuyo y opero los riesgos a través de la IA y cómo realmente construyo algo que no solo me impacte mi problema y lo solucione, sino que también sea costo eficiente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de costo eficiencia, no es que tenga un proceso súper largo, no validé mi proceso, pero le incluía, entonces el proceso ya tiene IA, ya cumplí con el hype. No, como la IA realmente me ayuda a que el proceso se haga con mayor calidad, a que el experto tenga la menor interacción posible con el proceso, a que el human in the loop se dé, pero realmente donde el proceso tiene quiebres, no durante todo el proceso. Entonces, partiendo de allí es súper importante el proceso, cómo lo opero y que realmente lo que construyamos sea lo más costo eficiente posible. Dentro de estos dolores, justamente en las industrias principalmente bancarias y de seguro, tenemos un dolor adicional muy grande y es nuestras arquitecturas legadas. Tenemos core bancarios, core de seguros, documentación, tenemos diferentes canales, tenemos CRMs, tenemos una cantidad de sistemas que debemos articular y que muchas veces deben interactuar con la IA, muchas veces deben interactuar alrededor de la IA y otras veces deben ser aumentados con IA. Entonces es muy importante identificar acá que lo que falla realmente no es el modelo, porque el modelo al final trabaja con el contexto que nosotros damos. Realmente lo que falla es que yo no articulo correctamente toda mi arquitectura legacy para que conviva con todo lo nuevo, porque muchas veces tenemos una arquitectura legacy que está relativamente renovada, pero muchas veces hablamos de lenguajes como COBOL, entre otros, que se vuelven mucho más complejos de integrar, y es realmente qué debo yo construir alrededor de la gente para que un agente o una plataforma de IA realmente nos genere un valor importante. Entonces, ciertamente nosotros no entendíamos en un principio esta complejidad, porque en un principio lo que vendieron de IA fue conectamos con el LLM, hacemos preguntas y eso nos da respuestas. Pero resulta que en un entorno empresarial no funciona de esa manera. Necesitamos ver quizás desde la arquitectura empresarial algo mucho más amplio que nos permita justamente no solo impactar pedacitos muy pequeños, sino pensar en un ciclo completo dentro de todos los procesos que tenemos. Dentro de todo esto, hubo unos no aceptables que los dejamos como unos no negociables dentro del AI Center, ¿sí? Porque empezamos a tener dentro de las pruebas de concepto respuestas como que la IA decidió eso, no sabemos por qué nos respondió de esa forma, la respuesta solo depende del prompt y se nos disparó el costo y no sabemos por qué, ¿sí? Quizás algunos de ustedes digan, ¿nos ha pasado algo así o voy a cuidar de que más
adelante cuando empiece a implementar, si estoy arrancando por este camino, sé que debo cuidarme de este tipo de respuestas. Y más cuando hablamos de un entorno empresarial bastante complejo como Banque Seguros. Entonces, partiendo de allí, esto es algo que nos pasó, digamos que el primer mes, y ya ajustamos tuerca, montamos un gobierno, montamos unas directrices. Eso nos permitió no solo avanzar mucho más rápido, sino acelerar donde había que acelerar y colocar los stoppers necesarios donde había que ponerlos. Que eso es súper importante porque no podemos ir a ciegas únicamente a implementar, sino que hay muchos temas de seguridad y costos que debemos empezar a implementar. Y aquí entramos hacia algo que yo llamé en este momento justamente el corazón de la gente en producción. ¿Cuál es el corazón de la gente? Porque uno de nuestros primeros errores fue creer que lo más importante era la gente. Entonces creíamos que si solo optimizábamos prompt y teníamos un modelo, con eso ya teníamos un agente. Pero resulta que en la realidad un agente no es un modelo, no es el modelo. El modelo hace parte de lo que se transforma en un agente. Y si se dan cuenta, la cajita más pequeña que ven aquí dentro de la imagen es la que dice agente. Pero dentro de todo este corazón hay muchas cosas que justamente nos permiten hacer que un agente, que al final es la punta del iceberg, realmente funcione correctamente. Entonces, por acá tenemos un poco los LLMs que nos ayudan a que nuestro agente razone. Tenemos los RAG que nos permiten justamente aportar contexto de negocio, contexto técnico, contexto de políticas, contexto de reglamentación, contexto de buenas prácticas, mucho contexto dentro de nuestro agente para que sea cada vez más coherente. Tenemos diferentes tools que nos permitan entender y hacer que nuestro agente actúe de una u otra forma. Tenemos MCPs que al final son una mano extendida de nuestro agente para poder también aportar a ese contexto. Y tenemos algo muy importante que es la memoria, porque muchas veces creemos que es únicamente disponibilizar una memoria dentro de una base de datos y ya. Resulta que no. Resulta que necesitamos tener diferentes niveles de memoria, que tenemos que tener memoria a, a corto, mediano y a largo plazo, y que eso impacta directamente cómo nuestro agente se va, a medida que va creciendo y que va teniendo uso, mejorar. ¿Sí? Entonces es súper importante el contexto y la data. Entonces, partiendo de allí, cuando hablamos de la gente, de esta cajita chiquita que al final debe implementar todo esto, no es solo un chat bonito. Es importante que el chat se vea bonito porque hace que nuestros usuarios internos o externos deseen usarlo. Eso es muy importante. Pero no es tampoco el LLM con instrucciones enormes en formatos maravillosos que nos permitan ejecutar flujos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos realmente de un agente, es un sistema integrado y orquestado a diferentes herramientas, tools, entre otros, que toma decisiones dentro de un contexto y que ejecuta acciones bajo ciertas reglas, que es súper importante, porque al final lo que no gobernamos puede ser muy difícil sacarlo a producción. Entonces, partiendo de allí es cuando una gente no toma decisiones controladas, ¿qué sucede? Nuestras reglas no están bien definidas. Si las decisiones de un agente no se pueden verificar, está mal construido, necesitamos mejorar arquitectura. Si es solo una generación de texto, pero ese texto no genera valor, ¿cuál es mi contexto? ¿Cuáles son mis instrucciones? Porque al final este corazón funciona si es armónico, ¿sí? Y eso es lo que justamente necesitamos para sacar a producción. Entonces, para hablar un poco para quizás aquellas personas que no son tan técnicas o no entienden algunos términos muy, muy claros, entonces vamos a hablar un poco cuando hablamos de los LLM, hablamos justamente de los LLMs como Cloud, como ChatGPT, como los Novas de AWS, entre muchos otros que han surgido y que están generando valor dentro de la industria. Digamos que dentro de estos LLMs nosotros hemos adquirido diferentes APIs y trabajamos multi-LLMs justamente para no quedarnos con solo la precisión de uno. Y creamos algo que está dentro de nuestros agentes, que se llama un tipo motor de inferencia, que nos permite justamente impactar a que toda esta arquitectura de LLMs no funcione como silos, sino que funcione en conjunto y que se evalúen a sí mismos, porque al final es muy importante qué evaluación hacemos, qué evaluación damos y cómo justamente aportamos no solo capacidad y razonamiento, sino también una generación adecuada y una generación oportuna. Entonces, partiendo de allí, cuando hablamos de lo que son los RAG, una manera yo creo que muy fácil de explicarlo para no irnos tan técnico. Yo tengo una bolsa y necesito llenarla de algo, pero en este caso estamos hablando de un entorno empresarial y necesito llenarla de información que sea coherente, de información que esté organizada, de información que esté vectorizada para que nuestro modelo
tenga la menor cantidad de sesgos, porque mientras más contexto yo pueda darle dentro de mi industria de seguro, de mi industria financiera, de mi industria de retail y cualquier otra industria, pues va a ser cada vez más coherente. Y eso nos va a permitir justamente poder impactar cómo generamos información, pero gobernada. Generamos información, pero con un contexto adecuado. Generamos información, generamos textos, generamos imágenes, generamos conversación, pero alrededor de un contexto controlado que cumple con la documentación adecuada, con reglas de negocio adecuado, con historia. La historia es muy importante porque si algo todavía no nos permite la IA es estar acá como tal, escuchándonos y hablando con nosotros. Entonces, contar la historia de lo que ya nos pasó, de lo que nos duele, de lo que no queremos repetir, es súper importante. ¿Para qué? Para que el contexto al final pueda impactar positivamente a mi agente, porque así como lo puede impactar positivamente un contexto que esté mal curado, una información que esté mal curada, una información donde coloquemos un no, donde realmente debe haber un sí, pues cambia completamente el valor que genere la gente. Entonces, al final, el agente va a decidir a través de qué, de que el LLM razona, de que el RAG y la memoria nos permiten obtener información adecuada, de que los NCP nos permiten actuar de diferentes formas y todo eso debe estar de alguna forma vigilada u observada a través de diferentes herramientas que nos permitan no solo medir el consumo de tokens, sino medir la calidad de la salida, la calidad de aceptación de las personas, la calidad justamente de la respuesta que estoy dando según el contexto. Y ahí es donde realmente ha estado el reto para nosotros, cómo observar, cómo medir lo que estamos sacando a producción. Entonces, ¿por qué el LLM no puede ser el centro? Y perdone que quizás digan, bueno, venimos hablando del LLM, pero es que le damos demasiada fuerza a veces al LLM, pero por sí solo no va a actuar de la forma que queramos. Entonces, para evitar sesgos hay que ser específicos. Las instrucciones especializadas son importantes, pero justamente vamos a necesitar no solo que sean especializadas, sino que vengan acompañadas del contexto adecuado. Y que esto justamente es algo que desde Sofca venimos trabajando un montón, porque al final si hacemos una arquitectura agéntica donde todo dependa del modelo y el modelo se cae, toda nuestra arquitectura se va a caer, todo nuestro agente va a dejar de funcionar. Y ahí es donde justamente todo este corazón permite de que la gente también pueda ser resiliente y pueda enfocarse en todos esos contextos de arquitecturas, de resiliencia y de poderse mantener en el tiempo y de sustentarse a medida que puedan ir surgiendo cambios dentro de los LLMs, no solo del LLM como tal, sino también de las políticas. Hay unas políticas muy claras con los LLMs. Podemos adquirir LLMs en los cuales nuestra información puede ser utilizada para entrenar la IA y podemos también tener los que no. En entornos muy regulados no es adecuado utilizar LLMs donde tengamos seleccionado el entrenamiento de la IA. Lo ideal es que todo quede en un entorno controlado y quede en un entorno en el cual nosotros estemos seguros y podamos no solo controlar la seguridad y los costos, sino también las diferentes calidades según el contexto. Entonces es súper importante conectarnos con diferentes LLMs que nos permitan generar más valor, disminuir riesgos y justamente nosotros de esa forma hemos logrado un poco más una cierta supervivencia operativa que nos permite que a pesar de los cambios que puedan hacer Google, AWS, Azure, entre otros, pues puedan continuar funcionando nuestros agentes. Lo podemos comparar un poco con todo el tema de Eribot, que justamente al estar multinube, eso nos permite podernos mover y que cuando se caiga una nube, justamente no tener sistemas caídos, ser resilientes hacia lo mismo. Entonces, partiendo de allí, aparte del LLM, hay algo súper importante que es el tema de costos, porque si vemos ahorita mucho en LinkedIn, muchas publicaciones, entre otras revistas importantes que hablan mucho de IA, hay que usar IA. ¿Cuándo hay que usarla? Ayer. Listo, la empezamos a implementar. ¿Cómo hay que implementarla? No sabemos. ¿Por qué hay que implementarla? Tampoco sabemos. ¿Dónde hay que implementarla? Tampoco sabemos. Entonces, cuando no hay muchas respuestas, hay que sentarnos a mapear muy bien qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque al final los presupuestos no pueden ser presupuestos globales. Y la IA tiene un control de costo. Entonces es súper importante que dentro de los proyectos que se empiecen a ejecutar y que estén en proceso, validemos presupuestos por flujos. Yo no puedo tener una única API de LLM, una única key
y la tienen 10 agentes. Eso lo hace imposible. ¿Por qué? Por un tema de manejo de contexto, por un tema de manejo justamente de costos y adicional por un tema también de caché y de patrones. Entonces es súper importante que todo esto impacte positivamente y no negativamente. Nuestro primer shock que tuvimos con un tema de costo donde en una semana nos gastamos mucho más de $100 en algo que se supone que iba a ser muy simple, fue en una prueba de conceptos, no fue en una salida a producción. Entonces eso nos permitió identificar qué LLMs nos podrían generar valor en cierto caso de uso y cuáles no. A día de hoy hemos ejecutado un aproximado de 100 pruebas de concepto entre muchos LLMs, entre muchas herramientas y demás, justamente para validar no solo dónde generan valor, sino cuál de ese valor también es costo eficiente y cómo impacta también ese retorno o ese ROI que cada una de las empresas de las diferentes industrias pues quiere impactar positivamente, no negativamente. ¿Sí? Entonces, partiendo de allí, esto impacta muchísimo las decisiones que tomemos de cara a no solo cómo hacerlo, sino dónde hacerlo y con qué hacerlo. Entonces, partiendo de allí, hay otro tema muy importante y son los sesgos y alucinaciones. Hablamos muchísimo de alucinaciones, entonces al final hay que tener una cosa clara. El modelo no sabe de nuestro negocio. Entonces, ¿qué es importante? El modelo tiene conocimiento general sobre el negocio, pero no sabe de nuestro negocio. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, partiendo de allí, un contexto mal curado va a introducir sesgo. Y el costo no es solo un tema financiero. Entonces, partiendo de allí, cuando hablamos de que es un tema de arquitectura y un tema de cómo orquestamos y cómo estabilizamos, justamente estamos hablando que sobre un mismo input vamos a tener diferentes salidas. ¿Por qué? Porque al final ella sigue siendo probabilística. Y al ser probabilística, según nuestro contexto, según nuestra pregunta, él va a armar lo mejor posible para nuestra salida. Y esto es súper importante porque si nosotros tenemos gobierno ante un mismo input, podemos tener un sí o podemos tener un no. Entonces, si dentro de nuestras pruebas de concepto únicamente tenemos un camino feliz en el cual yo te subo un PDF que tiene la información exacta para que tú ejecutes un proceso exacto, estamos fallando. ¿Por qué? Porque justamente las POC nos van a permitir ir a los caminos que no son felices, ir a los caminos que no son los adecuados, ir a los caminos que no son los que las personas van a seguir. ¿Para qué? Para poder entrenar justamente a nuestro agente, a la IA, a poder ante diferentes opciones y diferentes usos, poder dar la respuesta adecuada. Si la respuesta adecuada siempre debe ser un sí, a pesar de que el documento sea diferente, porque el flujo me dice que es un sí, por eso es muy importante los flujos y los procesos, debe ser un sí, tanto en la como en producción. Entonces, no es solo decir no. Nosotros hicimos pruebas de estrés y se comportó bien porque puedo meter 1 millón de usuarios. Eso es importante, pero es mucho más importante la calidad de respuesta según los flujos. Son muy importantes los flujos, ¿por qué? Porque también podríamos hacer que la inteligencia artificial quede en un flujo infinito. Y eso también es incorrecto. Entonces, digamos que impacta positivo o negativamente que nosotros, antes de construir un agente, realmente mapeemos todo el proceso que queremos impactar con ese agente. ¿Sí? El agente puede ser un agente 100% autónomo, puede ser un agente con human in the loop, puede ser un agente con human on the loop. ¿Sí? Ya están surgiendo los dos. ¿Por qué? Porque yo tengo el on the loop y yo lo tengo donde yo desee o donde yo quiero incluir más información. Tengo el in the loop donde el usuario va haciendo la guía dentro de la gente y tengo el autónomo donde yo tengo un input, él va a ejecutar un proceso completo con un flujo definido, con unos ciclos definidos y me va a dar un resultado. Pues hay agentes de los tres tipos. ¿Cuál es el agente más adecuado para mi caso de uso? ¿Y qué herramientas y qué tool debe tener ese agente? ¿Sí? Entonces es súper importante tenerlo en cuenta para poder justamente no solo quedarnos con la información de, ya te dije que mi negocio era un banco, que manejamos créditos de libranzas, que tenemos un core bancario que se llama Tow Machine o que se llama Mambu, que tenemos un CRM que se llama de tal forma, que tenemos un portal donde guardamos toda la documentación, ya te dije todo, pero no te dije cómo se integraba, no te dije en qué lenguaje estaba, no te dije si yo tenía arquitecturas de referencia, pero quiero hacer una definición de un alcance y que me implementes hasta el código, pero tampoco te dije cuáles eran mis buenas prácticas, ¿sí? Entonces eso nos hace entrar en una fase de retrabajo de la cual he estado leyendo muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestros inputs no son los adecuados, pero queremos que nuestros outputs sean los correctos.
Entonces, esos flujos y esos procesos que queremos impactar deben estar mapeados correctamente para poder justamente con los puentes, que son lo que vamos a hablar ahora, poder identificar qué acciones explícitas necesitamos hacer, qué validaciones necesitamos hacer y tener un control de efectos, que es súper importante. ¿Por qué? Porque si las herramientas no están controladas, el agente no es confiable y el agente deja de ser un agente y se vuelve un demo, se vuelve una prueba de concepto, se vuelve algo que se tiene que refactorizar infinitamente porque no madura. ¿Por qué? Porque como el proceso no está maduro, el agente no va a madurar, porque al final el agente está impactando un proceso, está impactando una toma de decisión, está impactando un proyecto en específico. Entonces, partiendo de allí, es muy importante saber, dependiendo de ese proceso, cuáles son las tools que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hablar de aquí en adelante un poco de cómo en Sofka lo estamos haciendo. ¿Qué tuvimos nosotros que hacer? Dentro del ciclo de vida de desarrollo tenemos diferentes fases. Algunos mapean 5 fases, otros mapean 7. Para este caso práctico yo traje solo 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Tuvimos que sentarnos con nuestro equipo de management y entender qué hacían ellos en un discovery, qué hacían ellos en un descubrimiento, qué hacían ellos en un inception. ¿Sí? Y partiendo de allí, poder entender ese flujo y ver si realmente eso tenía que ser un agente o no. Y ahí está la decisión difícil. ¿Debe ser un agente? ¿Debe ser una gema, por ejemplo, en Gemini? ¿Debe ser un proyecto en ChatGPT? ¿Debe ser un agente sencillo low code en Amazon Bedrock, por ejemplo? ¿O no? ¿O sí tiene que ser un agente que yo construya con LangChain, con LangGraph, con memoria, con RAG, con NCP, con todo? Hay que tomar decisiones conscientes, acorde a la complejidad también del proceso. Luego nos fuimos con el equipo de desarrollo y arquitectura y el equipo de diseño. Cuando hablo de diseño, hablo del equipo de UX UI. Y empezamos a hacer pruebas de conceptos alrededor de eso, qué herramientas había, cuáles no, qué copilotos teníamos, cuáles no, qué cambia eso de los pilotos, que eso es creo que esa conversación nos daría un webinar entero, cómo los roles se están rediseñando a partir de los copilotos. Luego nos fuimos al equipo de desarrollo, teníamos que cumplir en desarrollo con muchísimos temas de seguridad y de calidad de código. Entonces fue muy importante hacer ciertas pruebas de concepto para poder validar dónde sí generaba valor un agente o una herramienta y dónde no. Aseguramiento de calidad lo mismo. Y todo esto lo tenemos en un dashboard que nos permite justamente monitorear no solo el consumo de la herramienta, sino también el uso y recurrencia de las mismas. Entonces, partiendo de allí, alrededor de estos procesos que empezamos a mapear, creamos herramientas que nos permitieran con inteligencia artificial impactarlos positivamente. Y esas herramientas cumplían con lo que mencioné anteriormente, que es el corazón, que es qué quiero que actúe, cómo no quiero que actúe, cómo lo conecto, cómo interactúa, cómo no, y con una capa justamente multi-LLMs, con frameworks de agentes existentes, no tenemos que reinventar la rueda, eso es muy importante. Es muy importante tener claro el proceso, pero no puedo creer que mi proceso es un proceso único en el mundo y que es mi único dolor y que nadie más en la industria lo tiene. Entonces es súper importante hacer investigaciones que nos permitan ver si dentro de cada una de estas fases y de cada uno de estos procesos hay cosas en el mercado de las cuales nos podamos apalancar y realmente qué es tan específico del negocio que necesito construir un algo. Porque al final no es construir por construir, es construir para impactar positivamente un proceso, para impactar positivamente una fase, un flujo o un ciclo y para tener un resultado adecuado a partir de ese. Quisiera preguntar si hasta acá hay alguna duda o pregunta. Adri, en este momento, si hay algunas preguntas que han hecho, de igual manera me han manifestado por interno que hay algunas personas que no tienen habilitado en este momento el espacio de preguntas y respuestas. Creemos que es algo netamente de la herramienta. Entonces a las personas los invitamos igualmente a que puedan hacerlas directamente en el chat. Que creo que ahí sí absolutamente todos tenemos acceso y ahí también las vamos a estar leyendo. En este momento hay un par de preguntas Perfecto. que están muy relacionadas con lo que hemos hablado, Adri. Una primera pregunta es, ¿qué patrones están utilizando para conectar agentes autónomos con sistemas core monolíticos? Ok, listo. Ahí está un poquito complejo, pero sí se puede. Hay unos patrones que están surgiendo ahorita. No voy a hablar de los patrones como por ejemplo el agent to agent o
patrones que ya están prediseñados, porque creo que cuando hablamos de monolito ya se nos complejiza un poco, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que nosotros venimos haciendo con ciertos clientes es crear intermediarios. No hacer un patrón directo que se conecte con el sistema monolito, sino poder tener un intermediario que nos permita justamente conectarse con el sistema y conectarse con lo nuevo, para que pueda convivir con ambos mientras ese monolito se lleva a diferentes microservicios, ¿sí? Entonces, esa es una de las estrategias que hasta ahora ha tenido muy buena acogida, no solo con nosotros, sino también en el mercado, y que nos permite la convivencia de los sistemas, que creo que al final es lo importante, porque no podemos decir, llegó la IA y necesito desechar todo lo que ya tengo. No, cómo convivo realmente con lo que tengo hoy en día. Entonces, para mí sería creando intermediarios en lenguajes más actualizados que se puedan conectar con lo que ya tenemos y que se puedan conectar también con lo nuevo. Y implementar patrones como patrones de estrategia, entre otros los patrones clásicos de arquitectura, que nos permitan tener tipo switch para poder conectar y desconectar según la necesidad y que puedan escalar en el tiempo. Listo. Por otro lado tenemos, están usando LLMs como capa de razonamiento sobre sistemas existentes o como motor central del flujo. Los dos. Estamos usando de los dos, ¿sí? Tenemos unos LLMs que están directos y que estamos consumiendo, y tenemos otros que depende del caso de uso, lo implementamos o no, pero estamos haciendo las dos formas. Todo depende del caso de uso y del diseño del flujo que implementemos en el momento. Hay que, no, ¿qué recomendación doy? No dejen una política o un lineamiento súper claro de siempre se tiene que hacer así, porque va a haber un caso de uso que se les va a salir del molde total. Hay que tener como que una capa del camino feliz donde todo está estructurado y todo es maravilloso y sale bien, y hay que tener como que un as bajo la manga de si este caso de uso no se puede implementar acá, qué flujos de decisiones voy a tener para que se tomen en conjunto. Entonces los flujos de decisiones al final van a ser muy importantes. Listo. Y aquí hay una pregunta que creo que tal vez la podemos tocar ahorita, pero te la voy a mencionar. ¿Qué límites deberían tener los agentes en procesos regulados? Listo. Sí, allí de los límites, cuando hablamos de procesos regulados, porque yo sé que hay muchas personas conectadas de banca y de seguros, más allá del límite son reglas. Las reglas lo limitan, ¿sí? Porque si hablamos solo de límites, es como que no te pases esta línea, ajá, pero la línea es roja, es azul, es amarilla, no me puedo pasar en cuánto porcentaje, ¿sí? O sea, hay que ser demasiado específicos a la hora de colocar reglas. Eso no quiere decir que un agente se va a convertir en un motor de reglas, no. Pero el agente debe tener reglas que le permitan saber hasta dónde puede activarse, hasta dónde no, y cómo debe responder y cómo no, porque sé que muchas personas están implementando la IA, más que todo en temas de seguro, para atención al cliente, ¿cierto? Entonces hay decisiones donde la gente debe tener claro hasta dónde justamente puede ir y hasta dónde no, y cuándo debe activar al humano. No podemos dejar que sea en este momento todavía 100% de la gente resolviendo todo, porque puede haber alguien que lo pueda romper y ya ha pasado, ¿sí? Entonces es como que tener esas activaciones de si en este flujo la toma de decisión es esta, pero el cliente no, hay que llevarlo hacia otro flujo y poder redireccionar los diferentes flujos. Y creo, si no leí mal, mientras hablaba, hicieron una pregunta sobre roles. Así es. Hember preguntó, para construir este framework de agentes, ¿qué nuevos roles surgieron? Listo, allí esa es una discusión que tenemos nosotros también en vivo. Están surgiendo roles como ingeniero de IA, desarrollador de IA, expertos en IA. La palabra experto creo que me la guardo muchísimo, porque todavía todos estamos aprendiendo de eso y todos los días surge algo nuevo. Eso hace imposible que seamos expertos. Somos conocedores porque estamos estudiando y mantenemos llenos de esta información y en conjunto, pero expertos tengo muchas dudas. Pero partiendo allí son los roles que han venido surgiendo. Lo que yo he visto muchísimo en la industria y que hace parte de lo que en Softcast justamente estamos evaluando, es más allá del nuevo rol, es cuáles son los skills que debe tener ese rol. Creo que la discusión debe irse más hacia los skills que deben tener esas personas nuevas con toda esta capacidad ampliada de la inteligencia artificial al nombre del rol, ¿no? Porque al final yo puedo tener un mismo consultor de desarrollo, un ingeniero de desarrollo,
y le pongo la tilde de IA, pero para ponerle la tilde de IA, ¿cuáles son los skills? ¿Cuáles son los conocimientos adicionales con los que esa persona debe contar para realmente tener eso? En nuestro caso, el AI Center está conformado por un equipo multidisciplinario. Tengo personas de DevOps, personas de calidad, personas de desarrollo, líderes técnicos, arquitectos a consulta, personas de management, personas de UX UI, o sea, es un equipo bastante multidisciplinario y completo. Y lo que justamente estamos haciendo con el equipo es identificar cuáles son esos nuevos conocimientos y esos nuevos skills que deban tener esas personas en caso de que Sofka en este caso tome la decisión de colocar el apellido IA. Sí, o sea, más allá del apellido, yo diría que lo importante es cuáles son los skills, los conocimientos que debe tener la persona para que ese apellido exista dentro de su rol. Creo De que el acuerdo, foco debería estar más enfocado allí. Dale otra. yo te complemento un poquitico, Adri, porque sí, mira, nosotros ahí lo que hicimos fue asignar personas con los roles normales, ¿cierto? Consultores de desarrollo, personas de QA, UX, UI, pero que tenían esa curiosidad, esa capacidad de ir, investigar, buscar, mirar cómo podíamos hacer diferente los temas que hasta hoy venimos haciendo. Y al final, cuando empezaron a conocer y empezamos a construir estos agentes, claramente estas personas desarrollaron unas habilidades para construir agentes, ¿cierto? Entonces empezaron a conocer acerca de lo que son los racks, ¿cierto? De cómo meterle los tools, que normalmente pues un desarrollador normalmente no tiene que ir con esto. El resto de los desarrolladores en la organización, a no ser que haya construido esas habilidades por cuenta propia, lo que hace es el uso de estas herramientas. Entonces tenemos aquellos que, si fuéramos a hablar de roles, sino como aquellos los que construyen estos agentes y luego los otros que los usan. Pero en este momento, la verdad, pues no los hemos diferenciado ni les hemos dado un nombre diferente al que tienen hoy. Correcto, sí, hemos estado más enfocados en el perfil, en las habilidades y en los skills. Y justamente estamos en esas discusiones de cómo va a cambiar el nombre, pero por ahora los nombres que hemos visto es el mismo nombre que ya tiene el consultor de desarrollo, le colocan el apellido IA, IA Expert, Development IA, ingeniero de IA. Sí, la cosa es que acá hemos colocado hemos colocado justamente esa información de esas habilidades para poderlos ampliar. Y a tu respuesta es sí, nosotros contamos con Sofcau, que hace parte de todo el trabajo que viene haciendo Sofca de entrenamiento, que es la universidad que tenemos. Entonces, sí, sí es algo que podemos hacer. Entonces, para retomar la conversación, vamos a ver un poco. Un segundito, Adri, Sí. solo un comentario más. Así como lo pueden hacer en este chat, pueden hacer las preguntas. En caso de que no les esté funcionando por algún caso, al final también vamos a tener un espacio en el que van a poder dejarnos su pregunta y pues vamos a estar contactándolos a ustedes para responderla. Perfecto, listo. Entonces, para mostrarles un poco de, listo, Adrián, ya nos contaste qué les dolió, cómo lo vienen haciendo y todo eso, pero vamos a ver algo que realmente esté funcionando, ¿cierto? Que creo que es muy importante. Entonces, vamos a ver una de las plataformas que nosotros tenemos en Sofka y es básicamente un ejemplo de cómo nosotros hemos venido resolviendo prácticamente muchos problemas de retrabajo, de análisis, de creación de historias de usuario, de tareas repetitivas, entre otras. Se llama Sky, no es un agente, es una plataforma de IA, ya van a ver la diferencia. Es una plataforma de IA que nos permite ejecutar flujos que normalmente nos tomaban demasiado tiempo y nos ha permitido de una u otra forma poder aumentar las capacidades de los equipos, disminuyendo las tareas repetitivas para que el equipo realmente se centre en lo que queremos que se centre y no en una tarea como tal, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, voy a mostrarles un poco de cómo funciona y cómo todo lo que yo acabo de mencionar lo tiene incluido Sky, que creo que es importante ver eso. Entonces, las capacidades claves que tiene Sky es que automatiza diagnósticos para historias de usuario, nos ayuda a crear casos de prueba, hacer análisis de riesgos para nuestro equipo de calidad, nos permite tener PROM especializados que se puedan reutilizar para no decirle cada vez a la inteligencia artificial, quiero que hagas esto, que actúes de esta forma y el resultado debe ser este. No, ya lo tenemos allí coordinado y tenemos algunos modelos acá incluidos en nuestro multimodal justamente para poder viabilizar que se puedan adaptar a diferentes industrias, porque si algo creo que la mayoría tenemos claro es que no todos los modelos son buenos en todos. Normalmente cuando les hacen actualizaciones dicen, le hicimos mejoras en el área financiera, le hicimos mejoras en el análisis para esto, le hicimos mejoras en el análisis para lo otro. Entonces, a medida que ellos van mejorando
esas áreas en las cuales se van perfeccionando y van teniendo mejor contexto, pues justamente nosotros vamos añadiendo diferentes modelos. Entonces me voy a pasar acá un momento. Allí se ve bien, Emma. Sí, perfecto. Listo. Sí, se ve perfecto. Entonces, este es Sky. Sky hace parte de las plataformas que usan los sofquianos dentro de Sofka para impactar las operaciones, para impactar otros. Y Sky está construido una parte con LangChain y LangGraph, una parte directamente en Java, tenemos bases de datos, tenemos RAC, tenemos NCPs, y esto nos ha permitido orquestar todo lo que les voy a mostrar en este momento. Cuando Sofka inició el año pasado, a inicio de año, y a medida que fuimos avanzando nos declaramos una empresa AI First, AI Native, partiendo de allí, obvio, lo primero que se dijo fue, tenemos que empezar a utilizar inteligencia artificial, hay que montarnos en esto, pero no estaba tan claro el cómo, ¿cierto? Y eso de una u otra forma, más o menos por julio del año pasado, empezó a subirse una métrica enorme dentro de todas las empresas y empezaron a salir informes de que la mayor cantidad de código y de información de negocio que estaba entrando a la IA gratuita era de empresas, ¿sí? Más de un 80% era de empresas. Salió un informe de McKinsey, salió un informe de Deloitte, salió un propio informe de Anthropic, porque ellos mismos estaban alertando a las empresas de que esto estaba pasando. ¿Por qué? Porque no estaban dando la información necesaria a las personas para poder implementarlo. Entonces, partiendo de allí, viendo esos riesgos, lo primero que dijimos fue necesitamos tener un chat en un entorno controlado que nuestras personas puedan utilizar y que tengan la información de Sofka para que todos los sofkianos tengan acceso, ¿sí? Entonces, este chat que tiene, este chat por debajo, tiene un multimodal que según el contexto que nosotros estemos dando, si es de banco, si es de seguro, si es algo interno de Sofka, activa diferentes modelos, ¿sí? Entonces tenemos el modelo de Gemini para cuando son respuestas bastante largas. ¿Por qué? Porque es el modelo que a día de hoy maneja la mayor cantidad de entrada y salida en tokens. Entonces, cuando mi entrada es demasiado larga, automáticamente el modelo se autogestiona por debajo y dice, me voy por este lado. Si la entrada es un poco más corta, más controlada, y son cosas como, por ejemplo, voy a refinar una historia de usuario, se puede ir a ChatGPT, se puede ir a Cloud, entre otros, ¿sí? Entonces, por debajo tenemos un orquestador que según todas esas pruebas de conceptos anterior que les mencioné que hicimos, allí fue donde lo implementamos. Y eso nos ha permitido positivamente, pues, generar valor. Pues partiendo de allí, funciona muy parecido a un chat normal como ChatGPT, como Gemini, entre otros, pero lo tenemos en un entorno controlado porque sería imposible escalar ChatGPT a más de 2.000, 4.000, 5.000 personas, al igual que el otro también por temas de costos. Entonces lo consumimos, pero de una forma diferente. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿para qué lo tenemos entrenado? Para justamente asistir a las personas en generación de código, en asistencia técnica o temas relevantes con lo que es management, técnico, calidad, entre otros. Luego tengo por acá una pestaña que se llama instrucciones o modelos. ¿Qué tenemos acá? Más o menos para septiembre, octubre del año pasado cogió muchísima fuerza el tema de flujos agentes y agentes. Hay diferencias entre uno y otro, ya vamos a verla un poco porque vamos a mostrar de los dos. Entonces, partiendo de allí, ¿qué tenemos acá? Instrucciones que ya están curadas, que ya están probadas y que ya sabemos que generan valor. Eso es lo que tenemos acá. Cuando hablo de instrucciones, hablo de Pronti, que nos permite justamente poder tener instrucciones y mensajes de sistema. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial pues pueda actuar según lo que yo necesito en un entorno controlado con lo que yo necesito. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué me permite esto? Poder decir a la inteligencia artificial qué quiero que analice, qué quiero que ejecute, cómo quiero, pero no se lo tengo que pedir cada vez que entro al chat. Porque imagínate que yo haga un proceso siempre y cada vez que entre al chat, no entro al mismo chat, sino que entro a un chat nuevo y le tengo que decir de nuevo cómo quiero que actúe, qué quiero que haga, cómo quiero que lo haga. Entonces, justamente para eso creamos una capa de instrucciones que nos permite justamente poder tener en claro qué hacer y cómo hacerlo y no tener que retrabajar sobre esa labor. Aparte de esto, por acá les voy a mostrar el crear instrucciones. Me permite colocarle un nombre, un mensaje corto, una descripción, un área, una cuenta. Nosotros acá manejamos una cantidad de cuentas de nuestros clientes, acá los tenemos para que al final la inteligencia artificial también sepa quién lo está trabajando y eso nos ayuda mucho con temas de métricas. Y por acá tengo las instrucciones y el System Measure. Y súper importante, yo le digo a la inteligencia artificial que él va a recibir como input. Vas a recibir un párrafo, solo vas a recibir número, vas a recibir texto corto.
puedo colocarle acá vas a recibir documentos, ¿sí? Y eso nos permite darle contexto también de cuál va a ser su input y decirle también cómo yo deseo su salida. Entonces, a partir de estas instrucciones que ven acá, creamos algo que se llaman Skyflows, que son flujos de tareas. Son flujos de tareas que nos han permitido, por ejemplo, tengo un flujo por acá, me permiten un segundo, acá. Este flujo para nuestro equipo de QA, para que hagamos un ejemplo. Tengo un flujo que hace, a partir de una historia de usuario, la diagnostica, luego de eso me permite refinarla y posteriormente le genera a ese equipo los casos de pruebas relacionados con esa historia de usuario o con ese contexto, porque sabemos que no podemos sacar únicamente la historia de usuario de un contexto y evaluarla por separado porque puede tener casos de prueba en conjunto con otra historia de usuario y nos crea algo que se llama la matriz de riesgo. Esta tarea es una tarea muy específica que hace nuestro equipo de calidad. Si la hicieran manual, es una tarea que pueden tardar haciéndola 1 hora y media, 2 horas. Pero en este caso, es una tarea que estamos ejecutando entre 25 a 30 minutos. De la disminución en tiempo de la tarea repetitiva impacta directamente, pues positivamente, la labor que estamos haciendo dentro de las cuentas. ¿Listo? Toda la información, para dar respuesta de una vez a la pregunta que leí, toda la información que entra con respecto a datos sensibles es clasificada como sensible y todo está en todo pago. ¿Sí? Entonces, no tenemos dentro de nuestra capa LLM, no hay nada gratuito, es decir, todos los LLM tenemos que configuradas como que no entren en la IA y todo esto va a unas bases de datos de mediano y largo plazo que están encriptadas. Entonces eso nos permite tener la información de manera segura. Y en cuanto a la eficiencia de los resultados, hemos visto una eficiencia en diferentes tareas de nuestro equipo de calidad y de nuestro equipo de management, que son los directamente involucrados en esta herramienta, entre 30 a 40% de eficiencia en muchas de las tareas. ¿Sí? Entonces, partiendo de allí, esta tarea que les menciono en específico es una tarea que, como les dije, más de 2 horas la estamos haciendo en menos de 30 minutos. Es decir, que si la persona en un día podía hacer 6 historias de usuario, a día de hoy hace más de 15. Entonces, eso nos permite justamente poder acelerar considerablemente la entrega y el time to market. ¿Listo? Entonces, con respecto a Sky, esta es una plataforma, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, no es una plataforma de un caso de uso, es una plataforma multicaso de uso. A diferencia de un agente, que lo ideal es que no sea un agente que implemente 50 cosas a la vez. El hecho de que la IA sea maravillosa y nos impacte positivamente no quiere decir que debemos olvidar los principios de responsabilidad única. ¿Sí? Son principios súper importantes. ¿Por qué? Porque recuerde que al final todo ese contexto, si yo tengo a la inteligencia artificial haciendo 50 cosas, eso me va a permitir que mis alucinaciones aumenten ese porcentaje. Entonces, no quiere decir que no pueda hacer 2 o 3 tareas, sí, pero no puedo hacer la tarea que hacen 30 personas en un único agente y que las 30 personas se conecten y el agente haga las 10 tareas en simultáneo. Se vuelve complejo y hace que las alucinaciones aumenten. No aumentan y no son alucinaciones totales. Cuando hablo de totales, no es que, no, pues yo aluciné y ya la manzana no es manzana, sino que espera, o la manzana es manzana, pero ahora es fucsia. No, son cosas muy pequeñas que se vuelven muy difícil de percibir por el piloto, por decirlo de alguna forma, por el experto, y eso puede hacer que impactemos negativamente lo que deseamos. Entonces, esta es una como de las muestras que le traemos, tiene por detrás todo lo que implementamos, y la otra muestra es justamente un agente que sí tiene un caso de uso muy específico y que se llama Atlas, y que es un agente enfocado directamente a nuestro equipo de arquitectura de soluciones. Es un agente que le permite a nuestro equipo poder justamente definir arquitecturas y poder hacer todas las validaciones de ASYS y de TUI a partir del contexto que nos dé nuestro cliente y justamente poder también co-crear y construir lo que son los ASYS y los TUI, incluyendo los diagramas, ¿sí? Entonces, este es un caso de uso muy específico, está hecho en LangGraph, tiene memoria a largo plazo, vectorizada, indexada. No es solo memoria de vectores, sino también los índices son súper importantes para que la IA sea más eficiente a la hora de buscar. Nosotros arrancamos implementando todo el tema de tokens, que es súper importante para que se lo lleven con JSON. A día de hoy ya estamos migrándonos a Tom porque tenemos una
una mejora considerable con respecto al consumo. Recuerden que seguimos teniendo una limitante en lo que es el contexto de la IA. Entonces, mientras más expertos nos volvamos en que dentro de ese contexto y dentro de esa limitante podamos ser más eficientes, va a impactar positivamente. Y para finalizar, nosotros manejamos una filosofía muy importante de que la IA amplifica más, no reemplaza. Como les hablaba hace un momento, tenemos un proceso de human in the loop, human on the loop y procesos que son mucho más autónomos. Hay que tener de los tres dependiendo del caso de uso. No podemos pretender que todo sea un clip y salga perfecto. Va a haber cosas que vamos a tener que retrabajar mientras entrenamos, preentrenamos y nosotros también nos comunicamos de manera correcta. ¿Por qué? Porque normalmente nos hemos dado cuenta dentro de todo lo que estamos haciendo que la comunicación, así como nos comunicamos con las personas, es muy importante cómo nos comunicamos con la IA. Entonces, ese human in the loop, al final la IA sugiere, pero el experto del negocio, el experto del proceso decide, la IA acelera y el humano valida, pero la IA nos va a ayudar a escalar el conocimiento mientras que nosotros aportamos criterio y aportamos dirección a través de nuestras reglas, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, si hay alguna otra pregunta, adelante. Adri, si quieres, terminamos de avanzar y recordemos también que al final igual tenemos el QR donde también nos pueden dejar varias preguntas en Claro que caso de sí. que en este momento no les esté dejando hacerlas en el chat. Vale, claro que sí. Acá Pero yo una traía, pregunta, sí, yo vi una pregunta que tiraron acá sí, yo la por el respondí. chat. ¿La de los datos sensibles? Sí, Y la Sí, de sí, la la eficiencia. respondí mientras Ujú. hablaba de Sky. ¿Es posible medir los beneficios de la implementación? Listo, eso es súper importante y justo te iba a hablar de eso. Observabilidad y medición. Cuando nosotros arrancamos, creamos los agentes, creamos la plataforma y la lanzamos en pilotos a nuestra operación. Y ya después, obvio, nos volvió la pregunta, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo lo medimos? Entonces, partiendo de allí, venimos haciendo un trabajo que todavía está work in progress, no está finalizado, justamente en cómo observamos y cómo medimos. A día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos medición de costos, de calidad. Por ejemplo, en el caso de que ustedes estén implementando LangChain y LangGraph, hay algo que se llama LangSmith que les permite justamente medir no solo la latencia, que sí, la latencia es importante, pero también la calidad de respuesta, ¿sí? Entre otras cosas de observabilidad. El uso, ¿por qué? Porque para nosotros es importante que nuestro equipo esté utilizando las herramientas y la recurrencia también de ese uso. Entonces, venimos haciendo varias cosas para justamente poder disponibilizar ya unos formatos bastante detallados que tenemos en una herramienta que se llama Nexus, que para nosotros es súper importante porque es donde disponibilizamos toda la información y tenemos transparencia con la misma. Y en esa herramienta, no solo nuestra alta dirección, sino todos nuestros gerentes de operación, nuestros directores, entre otros, pueden entrar y ver cómo las personas están utilizando Sky, cómo están utilizando Atlas, cómo están utilizando otro agente que tenemos que se llama Iris, que es un agente enfocado en refinamiento y definiciones de alcance. Otro agente que se llama Crono, que está enfocado en un caso de uso muy particular para dimensionamientos y tiempos para implementaciones de proyectos. Y también una de las herramientas que tenemos de manera global dentro de nuestros softwares de desarrollo y de calidad, que es Jeep Copilot. ¿Cómo la están usando? ¿Cuánto estamos también invirtiendo? ¿Cuál es la tasa de aceptación? ¿Cuál es la tasa de uso? Sí, todo eso lo tenemos en unos gráficos que nos permitan justamente poder medir en dónde estamos ahorita, cómo a partir de todos esos datos llegamos a la productividad, porque la productividad tiene dimensiones. La adopción es una dimensión, la eficiencia es una dimensión, el tiempo es una dimensión. Entonces hemos ido cubriendo diferentes dimensiones para poder llegar a la productividad. pero también ahí, Adri, si yo te complemento el tema de esa correcta adopción, porque estas son herramientas que son usadas por personas y las personas, hay personas que le sacan mucho más provecho y mucho más jugo y otras menos. Claramente hemos visto en, en determinadas etapas, en diferentes, tanto para el equipo de desarrollo, por ejemplo, cuando hacen una muy correcta adopción de GitHub Copilot, que es una herramienta pues que todos podemos comprar la licencia, pueden, pueden tener, pueden tener eficiencias de 50-60%, pero hay otras personas que tienen menos habilidades, sobre todo en comunicación. ¿Comunicación en qué sentido? ¿Cómo hago yo para compartirle el contexto del proyecto a la herramienta? ¿Cómo hago mi solicitud o mi prompt bien hecho para que la herramienta haga todo lo que puede hacer? ¿Sí?
y hay otras personas que lo utilizan de manera mucho más limitada. Por ejemplo, únicamente lo utilizo para hacer pruebas unitarias en el código. ¿Por qué? Porque todo el contexto que necesita GitHub Copilot para construir un set de pruebas unitarias es la función o el método en código. Eso es todo lo que necesita. En cambio, para hacer temas más avanzados, sí, el desarrollador debe pasarle esa información. Entonces, digamos que la eficiencia también va a depender del uso que le pueda dar cada una de las personas que esté usando estas herramientas. Correcto. Que si repetiríamos muchas veces dentro de Softcast para arrancar si alguno de ustedes está empezando. El Human in the Loop, súper importante. La abstracción de los modelos, entender muy bien dónde genera valor cada uno y cómo impacta sus procesos. La evaluación continua. Nosotros seguimos evaluando cada una de estas plataformas que acabo de mostrar de forma que justamente las seguimos refinando y las seguimos mejorando. La evaluación de procesos, modelos de adopción. No podemos esperar que decimos, tenemos un agente, aquí está el enlace, úselo. ¿Qué trabajo hacemos después de para que realmente las personas lo usen y para que impacten sus roles? Súper importante. Nosotros venimos haciendo capacitaciones, tenemos algo que se llaman los viernes de IA, venimos haciendo challenge, venimos haciendo una cantidad de cosas y de estrategias apalancados con SoftKU que justamente nos han permitido y nos siguen permitiendo seguir escalando nuestra operación. Gobierno de IA. Y por último, pero no menos importante, un equipo comprometido y multidisciplinario que les permita alcanzar esos key wins. No se vayan al todo, tengan victorias tempranas y victorias chiquitas, pero que sean victorias, que ustedes digan, es esto, pero sé que esto va a impactar positivamente un algo. Y eso va a marcar la diferencia en los entornos en los que están. Y nada, la idea creo que es llevarnos de acá qué partes de estos sistemas ya tenemos, cuáles no, cuáles quizás no estaban tomando en cuenta y cuáles deberíamos empezar a tomar en cuenta teniendo en cuenta que la gente al final orquesta una cantidad de cosas súper importantes. Y en pro de finalizar a tiempo, si hay alguna otra pregunta por El allí, QR, la ¿cierto? vamos Así respondiendo. es. Y acá está el El QR. QR es... Falta uno más. Tenemos una pregunta más, Adri. Mientras, igual, antes de que termine el espacio, les quiero compartir. Este es el QR. También les vamos a dejar un link acá por el chat para que ustedes no solamente pues, nos den sus preguntas, sino que también en caso de que tengan dudas, en caso de que quieran calificar qué tal es esta experiencia, que eso nos sirve mucho para mejorar futuros espacios, nos puedan ayudar pues también como con ese feedback que nos sirve mucho. Mientras lo escanean, hay una pregunta más que dicen, ¿podría detallar un poco más en los procesos postproducción, monitoreo, impacto de procesos intervenidos? Sí, sí, dentro del monitoreo nosotros venimos trabajando no solo en métricas, sino en la evaluación continua de los agentes. Por ejemplo, cuando hicimos el primer agente que fue Iris, fue un agente que impactaba positivamente el proceso de definiciones de alcance, pero justamente era un tipo flujo en el cual llegaba a un fin, ¿sí? Ya cuando salimos con Atlas, que es el que está por acá, el que mostré al final, es un agente de ciclo infinito. Entonces hemos seguido como que madurando no solo la herramienta, sino también madurando nosotros con las herramientas que estamos utilizando. Y en el monitoreo postproducción, como lo mencioné anteriormente, hay una herramienta que se llama Langsmith, que permite muchísimo mejorar y monitorear no solo el consumo de token de la gente, sino cómo está actuando la gente. Sí, nosotros utilizamos esta herramienta principalmente para validar y tenemos un monitoreo adicional de lo que son por aparte los costos, el uso y la recurrencia de los mismos. Entonces, digamos que es también una orquestación de diferentes herramientas que nos permiten monitorear el costo, monitorear que la arquitectura esté correctamente y que la latencia sea lo menos posible porque no queremos un sistema que sea lento, nadie quiere eso. Y adicional, también justamente monitorear la calidad de respuestas para seguir mejorando. Y en este momento ya estamos haciendo pruebas para que tengamos un agente que mejore otros agentes, que es algo que está cogiendo cada vez más fuerza, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, la invitación es esa. Si yo tengo un agente de ventas, un agente que atiende, tengo que tener un agente que sea la persona que compra o la persona que sea atendida. ¿Para qué? Para que este agente me dé retroalimentación al otro y lo pueda mejorar. Entonces, eso es algo que está cogiendo muchísima fuerza dentro del mercado y que les recomiendo no dejarlo a un lado porque hace parte del monitoreo. Súper. Ahí Otto también ibas a complementar algo, recordarles que aquí en el QR también pueden dejar sus preguntas y directamente vamos a ir con ustedes a responderlas y a dejar todas sus dudas claras, obviamente. No, agradecerles a todo el tiempo que nos dedican para compartir este conocimiento y de verdad esperamos que les pueda servir
mucho esas experiencias que nosotros tuvimos y quedamos a sus órdenes en caso de que quieran profundizar en cualquiera de ellas, en lo que podamos ayudar, para eso estamos. Correcto. Claro que Muchas sí. gracias a todos. Adri, Otto y a todas las personas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que en futuros espacios lo que queremos es siempre brindarles a ustedes los temas y digamos como los tópicos que más son importantes. Por eso mismo les compartimos por aquí por el chat la encuesta. Es muy corta para que la puedan llenar y nos puedan dejar cualquier comentario. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.